6 en punto de la tarde, damos ya la bienvenida a nuestro compañero Juan León, con el espacio Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, José. Pues muy bien, aquí estamos otra vez encantados de estar aquí en nuestro programa y poder hablar para todos nuestros oyentes. Perfecto, además, hoy tenemos un tema bastante interesante, según me indicáis, que es formas de proteger la propiedad. Así es, vamos a hablar de pues, las distintas acciones que otorga la ley, ¿vale? Para los propietarios, pues poder proteger ese derecho de propiedad. No obstante, antes de entrar de lleno en este asunto, haremos una pequeña introducción para definir bien qué es la propiedad y los modos que hay de transmitir o adquirir la propiedad. Perfecto. Pues bien, la propiedad pues la podemos definir como ese derecho real que, como todos los derechos reales, pues relacionan a las personas con unas cosas o con una cosa. Y el derecho real de propiedad, que es el derecho real por excelencia, pues permite a su propietario distintas facultades o distintas partes en las que se divide ese derecho de propiedad, que son, por un lado, la capacidad de disponer, es decir, la facultad que tiene el propietario de vender ese bien, ya sea mueble o inmueble, y la otra parte en la que se divide ese derecho de propiedad es la facultad de gozar de su uso y de los frutos o el rendimiento que genera ese mueble o inmueble, esa cosa, ¿vale? En ocasiones, pues nos encontramos con que una vivienda o un terreno, lo que sea, pues está dividido en dos partes. Una, pues que su nudo propietario, por ejemplo, son los hijos del heredero, y la otra, que el usufructo se lo ha atribuido la viuda después de haber realizado la herencia del fallecido. Pues en este caso, por ejemplo, la viuda podrá disfrutar y gozar de los frutos o el rendimiento que genera esa vivienda, ese inmueble, y por otra parte, los herederos, los hijos del causante, que se han atribuido la nueva propiedad, podrán vender o disponer esa parte del bien, ¿vale? En ocasiones hemos tenido consultas en el despacho o clientes pues, que nos han preguntado en esta vía, ¿no? Si pueden realmente vender su nueva propiedad de una vivienda y continuar con el usufructo de forma vitalicia hasta que fallezcan. Con esta vía lo que buscan es dotarse de determinados rendimientos o capacidad económica a través de la venta de esa nueva propiedad del inmueble de su titularidad. Y por otra parte está la persona o la empresa que busca invertir un capital a largo plazo y a esperar a que el vendedor fallezca en su momento y adquirir el pleno dominio de la totalidad del inmueble, ¿vale? Estas son una de las opciones en las cuales nos podemos encontrar con que la propiedad está dividida, ¿no? De estas formas. Por un lado la nueva propiedad y por otra parte el usufructo, que es la capacidad o la facultad de percibir esos rendimientos o esos frutos que genera un inmueble. Por ejemplo, en el alquiler lo tenemos muy claro, los frutos o el rendimiento son las rentas de ese inmueble. Eso sería, en este caso, los frutos que genera ese inmueble. Bien, y ahora pues toca hablar de cuáles son las formas mediante las cuales se adquiere o transmite la propiedad. Bien, pues en primer lugar, son varias, ¿de acuerdo? En primer lugar tenemos la herencia. Mediante el fallecimiento de una persona, los herederos adquieren o le suceden en todos sus bienes y derechos y adquieren la propiedad de los bienes de este. Es una forma típica. Otra, menos típica, por ejemplo, tenemos la accesión, que significa que el titular de un terreno, de unos campos, por ejemplo, será propietario a sí mismo de todo lo que se incluya en ese terreno o acrezca a ese terreno. Por ejemplo, si planta unos árboles o construye una vivienda sobre ese terreno, igualmente será propietario por derecho de accesión.
Otra forma de adquirir la propiedad consiste en la usucapión o prescripción adquisitiva. Esto significa que por el mero transcurso del paso del tiempo podemos convertirnos en propietarios de un bien mueble o inmueble. En este caso se exige que estemos utilizando o ocupando ese bien mueble o inmueble a título de dueño, como si fuéramos dueños, ¿vale? El fundamento subjetivo de esta prescripción adquisitiva o usucapión lo encontramos en que el verdadero titular o antiguo titular, pues por negligencia o dejadez, pues se ha desprendido o no utiliza o se ha olvidado o no hace suyo ese bien que está ocupando otra persona a título de dueño, ¿de acuerdo? Y podemos encontrarnos dos tipos de prescripción adquisitiva. Por un lado está la prescripción ordinaria, que consiste en que el que está ocupando ese bien o utilizando ese bien mueble, pues lo hace en virtud de un justo título. Esto puede ser un contrato que por lo que sea adolece de un defecto, pero que ha sido un contrato cuya finalidad era transmitir el dominio. Pues esta persona está ocupando en virtud de ese justo título, de buena fe, de forma pacífica, y se exige además un plazo. Pues bien, para los bienes muebles ese plazo será de 3 años, ¿de acuerdo? Y para los bienes inmuebles ese plazo será de 10 años. Se tiene que estar ocupando de forma ininterrumpida durante este transcurso de tiempo. Y otro tipo de prescripción adquisitiva nos encontramos con la extraordinaria. Esto significa que no hace falta que se requiera un justo título o buena fe, sino que simplemente mediante la ocupación en concepto de título de dueño podemos llegar a adquirir la propiedad por el mero transcurso del tiempo. El plazo, pues nos encontramos que para los bienes muebles es de 6 años y para los bienes inmuebles es de 30 años. Bien, otra forma de adquirir la propiedad es mediante lo que se conoce como la traditio. La traditio es una forma solemne mediante la cual se transmite la propiedad y, por ejemplo, en el contrato de compraventa de bienes inmuebles, antiguamente la traditio era la entrega de llaves y hoy en día la entrega de llaves ha quedado sustituida por la propia escritura pública de compraventa notarial. Bien, en el contrato de compraventa, como a diferencia de lo que se pueda pensar, la propiedad no se transmite con el contrato, sino que se transmite con la traditio. En cambio, el contrato queda perfeccionado, el contrato de compraventa, con el consentimiento o la voluntad de las partes, pero ello no es suficiente para transmitir la propiedad, sino que se tiene que hacer la traditio, como hemos dicho bien. Y por último, otras formas de transmitir la propiedad son la ley, otros contratos mediante los que no se exige una traditio o bien cualquier otra resolución judicial que suponga la adquisición de un bien mueble o inmueble, como puede ser un embargo o una subasta judicial. Y ahora, dicho esto, por un lado tenemos la propiedad, pero ¿cómo hacemos valer esa propiedad frente a terceros? Pues bien, no es lo mismo que seamos titulares o propietarios de un bien que podamos oponer esa propiedad a terceras personas, al resto del mundo. Bien, pues esto se hace a través de la inscripción en el registro de la propiedad. El registro de la propiedad es un registro público cuya finalidad es la de dar seguridad al tráfico jurídico de los bienes y sus inscripciones y titulares. Bien, para inscribir nuestra titularidad en el registro de la propiedad únicamente se puede hacer a través de dos vías. Una es mediante una resolución judicial, que un juez reconozca nuestro derecho y ordene o nosotros mismos llevemos esa resolución al registro para que inscriba nuestro derecho. Y otra forma es mediante la escritura notarial o documento público notarial, que accede igualmente al registro de la propiedad, que recoge pues algún contrato o algún reconocimiento de derecho. Bien, pues
para inscribir nuestro título en el registro de la propiedad, se presumirá que somos adquirientes de buena fe. Esto significa que hemos adquirido nuestro bien inmueble o mueble sin que adolezca ningún defecto en nuestro contrato. Y esa presunción es una presunción que se conoce como iuris tantum, es decir, que por el simple hecho de tenerlo escrito en el registro de la propiedad, se presume de forma ordinaria que nosotros somos adquirientes de buena fe. Y el que niegue esto, el tercero que lo niegue, deberá probarlo para tratar de arrebatarnos ese derecho o dar la nulidad a esa inscripción. Bien, y ahora ya hemos definido lo que es la propiedad y las formas de adquirir la propiedad, y vamos a hablar de las formas que existen para proteger nuestro derecho de la propiedad. Bien. Existen varias formas, no obstante, vamos a hablar de las más típicas. Nuestro derecho reconoce diferentes mecanismos para garantizar esa protección de nuestro derecho de la propiedad, ¿vale? Y las dos acciones por excelencia, que son las más efectivas, por decirlo de alguna forma, o más utilizadas para proteger la propiedad, son la acción declarativa de dominio y la acción reivindicatoria. Si bien son dos acciones bien diferenciadas en la jurisprudencia, sí es cierto que en la práctica suelen confundirse y utilizarse de forma, pues podemos decirlo que confusa o incluso a veces defectuosa. Bien, en primer lugar, la acción declarativa de dominio, como su nombre indica, es una acción cuya finalidad pretende o persigue que se declare la propiedad de un bien o un bien inmueble de nuestra titularidad. ¿De acuerdo? En esta acción, pues no se exige que, en este caso, el demandado sea poseedor de este bien en concreto, sino que simplemente se exige que este contrario o demandado esté acometiendo actos que puedan perturbar nuestro derecho de propietarios. Y lo que buscamos es que un juez reconozca que realmente nosotros somos los propietarios frente a ese contrario o tercero que perturba nuestra propiedad. Por poner un ejemplo, imaginemos que heredamos unos terrenos y inscribimos los terrenos en nuestro registro de la propiedad correspondiente, y viene una tercera persona y dice que esos terrenos le fueran donados o vendidos en vida del causante, claro. Pues entonces, en ese caso, nosotros lo que tendremos que hacer es presentar una acción declarativa de dominio para que ese juez reconozca nuestro derecho de titularidad y propiedad frente a ese tercero que nos está perturbando en el derecho. Bien, ¿qué requisitos exige la jurisprudencia para que prospere esta acción? Pues muy sencillo. Por un lado, que se justifique bien nuestro título de propiedad, nuestro derecho, ¿vale? Y por otro lado, que se identifique a la perfección la finca o el inmueble que pretendemos declarar como de nuestro dominio. Esto parece muy obvio, pero en los juzgados, pues a veces o en algunas ocasiones los jueces se pueden encontrar que se presenta una demanda declarativa de dominio y no está bien identificada pues el terreno o el campo porque no están acotados los lindes o cualquier situación que impida identificar bien la finca o el inmueble que pretendemos declarar. Bien, y en cambio la acción reivindicatoria, que como hemos dicho es una acción muy parecida, se diferencia por una circunstancia fundamentalmente. Y es que la acción reivindicatoria, además de tratar de declarar nuestro derecho de dominio, lo que pretende es que se nos devuelva o restituya la posesión de un bien. Porque en la acción reivindicatoria, la parte contraria no solo nos está perturbando nuestro derecho de titularidad, sino que además está poseyendo ese bien inmueble o mueble que pretendemos recuperar. Este es el fundamento que diferencia estas dos acciones. Siguiendo el ejemplo que estábamos poniendo antes, pues en este caso que hemos heredado unos terrenos,
la parte contraria que dice que esos terrenos se los han vendido o se los han donado, pues además está ocupándolos y está trabajándolos. Entonces, si nosotros queremos recuperar, bueno, declarar y recuperar esa titularidad, pues tendremos que presentar una acción reivindicatoria. Y los requisitos básicamente vienen a ser los mismos, es decir, que se justifique el título, que se identifique el inmueble y además que el contrario esté poseyendo ese inmueble que pretendemos recuperar. Bien. Otras acciones que van encaminadas a proteger nuestro título de propiedad, que no son tan típicas, pero bueno, podemos clasificar en las siguientes. En primer lugar, tendríamos la acción confesoria. Esta acción va dirigida a declarar, es una acción declarativa que pretende que se reconozca nuestro derecho de servidumbre. Nuestro derecho de servidumbre significa que tenemos cierta facultad o derecho sobre otro bien inmueble que tiene la obligación de soportarlo. Por ejemplo, se trata de la servidumbre de paso, es decir, hay dos terrenos juntos y no hay ningún camino para acceder a uno de ellos, entonces el otro está obligado a soportar una servidumbre de paso hacia ese terreno. Bien, y otra acción que tendría la finalidad de proteger nuestra propiedad sería la acción de nulidad de inscripción registral, es decir, si nosotros nos consideramos propietarios de algún inmueble, por ejemplo, y consideramos que ese inmueble se ha inscrito y consideramos que esa inscripción o contrato adolece de algún defecto o falta de buena fe, por ejemplo, pues en este caso podríamos interponer una acción declarativa de dominio para que se reconozca nuestro derecho y a la vez acumulada de nulidad de inscripción registral, para pretender que se anule esa inscripción y se inscriba nuestro derecho de dominio. Bien. Y por último, haremos una mención a la acción de desahucio por precario, que no es propiamente una acción protectora de la propiedad, del derecho de dominio, pero sí que está íntimamente relacionado porque la finalidad de la acción de desahucio por precario es la de recuperar la posesión de un inmueble. En este caso, pues nosotros que interpondríamos la acción somos o nos consideramos propietarios y el juez únicamente va a valorar si realmente nosotros tenemos un título de propiedad y si la persona que está ocupando ese inmueble pues lo está ocupando en virtud de una cesión en precario que se llama de forma gratuita o bien porque se le ha despojado al propietario de esa posesión o bien porque en este caso el demandado contrario pues no tiene ningún título de propiedad o ningún título válido o teniendo un título este ha dejado de ser válido o es nulo. En este caso, el juez estimaría nuestra demanda de desahucio por precario. Pero nos podemos encontrar con que, en cambio, el contrario, pues sí que posea un justo título o un título que es relevante o que no queda muy claro si ha dejado de ser válido o no. Pues en este caso, los jueces no entran a valorar si realmente quién es el propietario. Es decir, así como en la acción declarativa de dominio que hemos explicado al principio, los jueces lo que hacen es confrontar dos títulos de propiedad y decidir quién es el propietario. En este caso de la acción de desahucio por precario, no, sino que más bien lo único que ven los jueces es si hay un propietario y si hay una persona que está ocupando ese bien sin ningún título o causa justificada. Y entonces estiman la acción de desahucio por precario. Y bueno, hasta aquí lo que quería explicar. Loreto, una duda, porque has hablado antes de sobre todo el tema de los pueblos, cuando, por ejemplo, hay un terreno o hay campos y las lindes no están muy claras, y ahí era muy de costumbre que de palabra, decir, no, pues mira, yo de palabra te voy a ceder estos terrenos y son para ti, porque tienes cerca del riego y tú lo vas a cuidar bien, etcétera, etcétera. Y a lo mejor luego llega el heredero y con la escritura de mano dice, no, esto es mío, y el otro va a decir, no, es que tu padre en vida
me cedió de palabra esto y tengo un papel firmado por aquí también. En ese caso, ¿qué tendría valor o qué es lo que prevalecería? Claro, pues eso es lo que estábamos diciendo que es fundamental en el registro de la propiedad. Ujú, Es decir, al final el registro de la propiedad lo que pretende pues, es dotar de seguridad jurídica ujú, a todo el tráfico de negocios que puedan ser traslativos del dominio. Bien, entonces, si una persona inscribe su título de propiedad, lo ha inscrito ujú. porque en teoría goza de buena fe. Y mientras goce de buena fe, ese adquiriente ha adquirido de forma válida. Y solo se podrá revocar ese título de propiedad si no ha adquirido de buena fe. Es lo que hablábamos antes de que la buena fe se presume, en el caso de la inscripción en el registro de la propiedad, y quien la niegue, pues deberá ser capaz de probarlo. Claro. En este caso que tú me comentas, pues entiendo que el que ha inscrito, el heredero, ha inscrito su título de propiedad de forma válida y es posible que el que recibió esos campos o terrenos por donación o por lo que sea, pues mm, el defecto que hizo fue no inscribir en su día en el Exacto. registro esos inmuebles Ujú. y por tanto, pues el adquiriente heredero, si goza de buena fe, es decir, no sabía que se había transmitido esos inmuebles previamente, pues su inscripción y titularidad será válida. Ujú. Perfecto. Pues antes de marcharnos, sí que me gustaría que nos contaras cómo podemos contactar con vosotros, porque seguramente mucha gente esté interesada en cómo proteger su propiedad, cómo adquirirla y tenga ciertas dudas. Y yo creo que de mano de grandes profesionales como sois vosotros le vais a resolver todo lo que tenga que preguntar. Así que, ¿cómo pueden contactar con vosotros? Claro, estaremos encantados de atender cualquier consulta que se nos genere de esta índole. Entonces pueden contactarnos a través de nuestro teléfono 96 320 28 76 o bien entrando en nuestra página web www.marinimateo.abogados.es a través del formulario de contacto o mediante WhatsApp podrán contactarnos y formularnos cualquier consulta que deseen. Perfecto, pues muchísimas gracias, un placer como siempre y nos vemos y escuchamos el lunes que viene. Muchas gracias a ti, José, y que pases una buena tarde. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.